Nominal. Hablamos de economía y su coyuntura. ¿Qué tal, amigos? Pero quiero decir, no tenemos que inventar nada. Tenemos que hacer lo que ya hicimos y hacerlo adecuado a las condiciones. La diplomacia, para que sea comercial, también tiene que ser cultural, también tiene que ser deportiva, también tiene que ser política, también tiene que ser de visualizarnos como potencias cercanas. Una cosa es ocupar un cargo y otra cosa es tener respaldo para ocuparlo. Y estamos muy sujetos a vaivenes internacionales. Los vínculos internacionales de la economía en Occidente parecen que están todas distorsionadas. Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. ¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la tercera edición de la sexta temporada de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Desde este año, además de estar disponible en la cuenta de Spotify de la UCU, también se puede acceder a la entrevista en vídeo por el canal de YouTube de la universidad. Además, está disponible el primer martes de cada mes en la sección Negocios de la web del diario El País, junto con un resumen con los más destacados de la entrevista. Recibimos hoy a Jorge Caumont, economista y docente. Fue profesor de numerosas generaciones de economistas en nuestro país, entre ellas la mía en 1983. Jorge, buenas tardes. Tengo mucho gusto en recibirte en nuestros estudios. Buenas tardes. Te agradezco la invitación y espero que colme las expectativas que puedan existir. En estas entrevistas arrancamos siempre con una mini biografía del entrevistado y después vamos a la sustancia de su profesión, de su actividad. Y es una entrevista que se realiza en un ámbito universitario, que la escuchan los estudiantes, que la escuchan los profesores, bueno, y la escucha también el público en general y tiene distinta trascendencia según los casos. Entrando entonces con tu biografía, estudios primarios y secundarios, supongo asociados al barrio en el cual vivías. ¿Dónde hiciste? A mi querido barrio, en Malvin. La escuela experimental, yo vivía 30 metros, 40 metros de la escuela, y luego en el Liceo Malvin, el liceo número 10 en aquel entonces, que tenía la central en la calle Avenida Italia Vieja y Legrand hoy, pero yo iba al anexo que quedaba en la Rambla entre Michigan, o Michigan como le dicen ahora, y Estrázulas. En Estrázulas había un hospital que era el Hospital Marítimo, el Hospital Lucich. Enfrente de ese hospital, ahora hay un edificio hace muchos años, enfrente, en la playa hay una bajada de cemento, etcétera, porque el hospital era para lisiados y los llevaban a la playa en carritos que bajaban por esa rampa. Exactamente. Íbamos a la playa Honda y a la playa Malvin. Está bien, todo. Y obviamente el Club Malvin. Sí, bueno, eso es notorio. Estudios universitarios, naturalmente, en la Universidad de la República y un posgrado en la Universidad de Chicago. Sí. ¿En qué años estuviste en Chicago? Yo estuve en el 75 y 76. Y bueno, hicimos con Carlos Steneri en ese momento un máster en economía. Tuvimos muchos profesores conocidos en aquel entonces, solamente en Estados Unidos por los propios alumnos, pero en el futuro por sus... Varios premios Nobel, ¿no? Varios premios Nobel. Milton Friedman, Gary Becker, Edmund Phelps, muchos de ellos. Fueron profesores tuyos antes de ser premio Nobel. Exactamente. ¿Cómo surgió la idea de ir a Chicago? Porque tú, junto con Carlos, fueron los primeros economistas uruguayos en estudiar fuera, ¿no? Sí, en estudiar en Chicago por lo menos. Antes creo que Alejandro Beg había hecho algún trabajo en Harvard, había tomado unos cursos en Harvard, no sé si sacó algún título o no, pero fuimos los primeros, sí. ¿Cómo ocurrió eso? Fue circunstancial. En Chicago, en la Universidad de Chicago, entran los mejores alumnos que se presentan
para entrar, digamos, ¿no? Y es gente que muy conocida, muy buena en general. De 50 que entran por año, el 10% o menos entra por la ventana, es decir, no es por currículum ni nada que se le parezca. Y a nosotros, dado que yo trabajé cuando vino acá Larry Shastad y Arnold Harberger y Carlos Rodríguez y no sé cuántos más, yo había trabajado con ellos y me dijeron que, circunstancialmente había trabajado con ellos, y me dijeron si quería ir a estudiar a Chicago. Y yo le dije que solo no, que no sabía lo que era Chicago, y que si invitaban a Carlos también, y lo invitaron. Y fuimos a Chicago a estudiar. Qué bueno. Y así como ellos te sponsorearon a ti de algún modo, tú con el tiempo pasaste a ser sponsor de otros economistas uruguayos que Sí. impulsaste para ir a Chicago. Tengo Sí. presente el caso de Michele Santo y Ernesto Talvi. Y Carlos Zapelli, Claudio Zapelli, perdón. Claudio, sí. Sí, y Viana, Luis Viana. Luis Viana. Sí, esos fueron, como no, en la época que... Porque hoy día es muy común que desde las universidades y los centros de investigación se promueva que estudiantes o asistentes junior vayan a estudiar afuera, pero en aquella época no era común. No. Pero nosotros queríamos que se supiera lo que era economía en ese entonces, porque estudiábamos en la universidad, pero las clases no eran de economía, eran más bien de economía marxista, y no se sabía nada absolutamente de economía de mercado, es decir, oferta, demanda y microeconomía. Y la microeconomía es la base de la ciencia económica. La teoría de precios es la base, no es la macro, hay muchas disciplinas que derivan de la microeconomía, de la teoría económica, pero la básica, la teoría económica pura, la price theory que le llaman, es microeconomía. Y acá nunca supimos, por ejemplo, cómo enfrentar oferta y demanda. Lo podés hacer matemáticamente, lo podés hacer gráficamente, lo podés hacer hablándolo, pero ni siquiera de esa manera, ninguna de esas tres formas lo sabías. Docencia. Tuviste añares en la Universidad de la República. Bueno, yo decía en la introducción que fui uno de los integrantes de tantas generaciones. Me imagino que quienes están escuchando o viendo esta entrevista piensan en nombres de economistas y seguramente casi todos ellos, de cierta edad para arriba, todos pasamos por tus clases. Y después fuiste a la ORT. Sí, yo entre el 79 y el 2000 fui profesor de microeconomía avanzada de la Facultad de Ciencias Económicas, teoría económica pura, digamos. Y luego, en el 2000, me echaron de la facultad, porque yo era de Chicago, básicamente. Recuerdo, por ejemplo, y lo tengo todavía en búsqueda, la carta que enviaron todos los estudiantes de mi clase, que eran 106, 107, y solamente 5 no firmaron la carta. Entre las cosas que ponían era que yo, por ejemplo, llegaba tarde, que no explicaba, que cosas por el estilo. Yo empezaba las clases a las 7:30 en punto, nunca llegaba tarde, etc. Pero había un grupo de gente, ¿tá?, que era digamos, que no toleraba que un Chicago Boy estuviera dando clase en la Facultad de Ciencias Económicas. Cuando en ese momento ya teníamos varios premios Nobel de Chicago en el 2000, el último, bueno, teníamos muchos. Y bueno, y ellos quisieron seguir estudiando de otra manera. Yo recuerdo, por ejemplo, que antes me pudieron haber echado, como quiso un decano en ese momento, en el año 1990, cuando se inaugura el plan 1990, plan de estudio. En ese momento dijeron, como no, yo me presentaba a todos los concursos y los ganaba, y no es por vanagloriarme de eso. Es información. Es información, es descriptivo lo que estoy haciendo. Yo los ganaba, pero llegó un profesor que, como no me podía, un decano que egresaba de la Facultad de Ciencias Económicas y que quería dejar su huella
su legado, digamos, con un plan nuevo de estudios que quiso sacar la materia. Cuando analiza las materias que deben haber en la carrera de economista, decidió sacar microeconomía con una fundamentación que fue ridícula. Y que todo el mundo, la asamblea, eso lo dijo en la asamblea del claustro, 90 profesores y alumnos. ¿tá? Y se debe recordar esto O'Donnell, por ejemplo, que fue uno de los que salió a defenderlo. Era estudiante en ese momento. Entonces, yo lo que dije fue, quisieron, el profesor Bukele se acercó a mí al terminar de escuchar al decano saliente, Danilo Astori, y dijo, pero mi hija está estudiando en la Universidad Católica de Río de Janeiro y le exigen salvar el examen de microeconomía para poder seguir estudiando en adelante, más posgrado y demás. Y yo le digo, bueno, a mí me pasa lo mismo. Yo en Chicago tuve que, para sacar mi título, tuve que dar los exámenes. Pero yo no voy a hablar, que hable alguien. Entonces, viene Bención y me dice, loco, vos no vas a decir nada. Bueno, al final hablé. Y hablé un rato largo. En la mesa estaba Juan Carlos Dín, decano saliente, y Gabriel, no me acuerdo cuánto, que después fue director de rentas, no me acuerdo el nombre, que era el que entraba. Entonces agarré y dije, bueno, yo voy a contestar a instancias de algunos profesores acá. Y contesté. Y terminé diciendo, yo no tengo ningún problema que saquen la materia. Después de todo, el salario no es muy bueno, así que lo único que lamento es no poder... Eso sí, escuchen lo que voy a decir. Y dije, ¿y qué es lo que dije? Dije, es la materia que hay que salvar para seguir estudiando posgrado, etc. Número 2, es la materia por la cual corrieron las fronteras del conocimiento, premio Nobel como Friedman, Samuelson, Becker, etcétera, etcétera. Es la materia que exigen siempre en todas las mejores universidades de Estados Unidos, Chicago, MIT, Harvard, etcétera, para seguir estudiando economía. Yo no tengo problema que la saquen. Eso sí, votemos para que se sepa que si sale aprobado esto, el que lo impulsó fue fulano. ¿Cuál fue el resultado de eso? Es que la Asamblea del Claustro no solamente votó a favor de mantener, sin saber mucho los profesores que estaban ahí, de mantener la materia, sino aumentar la cantidad de horas. Entonces me aumentaron la cantidad de horas al doble. Eso es algo que yo siempre lo comento. Los únicos que se opusieron fueron algunos estudiantes, no profesores, porque la mayoría no sabía nada, estudiantes que sabían menos que los profesores, entre los cuales se encontraban algunos conocidos. Está bien. Y después vino otra etapa docente en la ORT. En la ORT, cuando salí, yo valoro mucho al mercado. Es decir, soy de Chicago. Eso es coherente. Entonces, cuando se enteraron las universidades privadas que me habían echado me vinieron a buscar. Me vinieron a buscar de ORT, me vinieron a buscar de la Universidad de Montevideo y me vinieron a buscar de la UCUDAL, de la Universidad Católica. Y yo, por determinadas razones que tienen que ver con comodidad, etcétera, para desplazarme, etcétera, bueno, en 2020 hasta el año pasado estuve en la ORT. Está muy bien. ¿Columnista en búsqueda desde el inicio? No. Cuando yo volví de Chicago en el 76, Ramón Díaz se enteró que yo venía de esa universidad, yo no lo conocía a él, y me dijo si quería escribir en la revista, no Sí. en la
no en el Era una revista semanario. antes de ser el semanario. La revista era un... Eso fue en agosto, septiembre, octubre, no me acuerdo, agosto, septiembre, octubre del 76. Recién llegado, me dijo Ramón si quería. Y quedé hasta en búsqueda, escribiendo hasta 2000, no me acuerdo, no recuerdo el nombre ahora. Bueno, pero en 2001 empezaste como columnista En de El Economía y País. Mercado del País, Sí, que así que hace sí. 25 años de eso. Sí, sí, exacto. Yo no recuerdo qué pasó con búsqueda, no recuerdo. Creo que se vendió búsqueda. Sí, se vendió Búsqueda. Y sí, sí, entonces, un cambio de accionista, sí. entonces yo aproveché, estaba medio cansado de seguir escribiendo y me puse a escribir porque me llamaron Barbosa y Ferla. Ferla, Barbosa y Revela. Ah, Revela. Jorge Sí, Revela. Jorge también, sí. Fue así. Y hasta hoy. Sí, sí. Bueno, o sea que llevas casi 40 años, 50 años, desde el 76, casi ininterrumpidamente siguiendo la coyuntura y siempre con análisis didáctico. Yo obviamente soy lector de tus columnas y me gustan especialmente cuando te pones en profesor de microeconomía. Pero vamos a volver a la micro y a la macro después. Como actividad profesional has sido consultor económico y financiero. ¿Tuviste tu experiencia en el sector público? Sí. Cuando nosotros egresamos de la Facultad de Ciencias Económicas, fuimos los 6 primeros economistas egresados con el título de licenciado en Economía. Éramos Carlos Steneri, El Pocho, Isidoro Odara, Waldemar Sarli, Eber Camelo y Alfredo Echegaray y yo. Sí. ¿Tá? Y como no éramos conocidos en el sentido de la profesión, no de nombre, sino Federico Slinger decidió llevarnos a algunos lugares para que nos conocieran y qué oportunidades habían para un economista. Y ahí el Pocho eligió, Odara. Isidoro Odara, eligió ir a comercio exterior, hasta donde hasta hoy está en comercio, en eso, el mejor de todos. Luego, Alfredo Echegaray, que tuvo problemas digo porque lo mataron. Sí, ¿Tá? fue un homicidio, sí. Vino de Chile, donde representaba a un organismo internacional, y iba a sacar el auto de la casa de la madre y le pegaron un tiro para robarle el auto. Pobre Alfredo, el Pampa, como le decíamos nosotros. Eber Camelo se fue para la Argentina, trabajaba en el Ministerio de Economía de Argentina. Eber Sarli siguió trabajando en Shell y después falleció. ¿Y quién me falta? Y Carlos. Está bien. Que Carlos, y bueno, y yo me puse a trabajar ahí porque nos llevó a ver a Enrique Iglesias, nos llevó a ver a Gustavo Magariños, nos llevó a Lacarte Muró, que era el representante era el delegado o el embajador de Uruguay en Alalc, en aquel momento, ahora Saladi, y fuimos a trabajar. Pero después, en el año 72, Ricardo Servino y Alberto Bención asumieron En planeamiento. en la oficina de planeamiento, en la OPP. Y Alberto Bención, que me conocía porque fue profesor mío y de Carlos y demás, nos ofreció. Pero el único que aceptó fui yo, porque Carlos prefirió irse a estudiar a Italia, o 6 meses más. Y bueno, y ahí trabajamos en el sector con Ricardo, hasta que en el año 73, creo que fue 74, era en el 72, 74, fueron sustituidos durante el gobierno militar. Y ahí yo seguí trabajando como en el sector industria de la oficina de planeamiento. Que se pasó a llamar CEPLACODI. Se pasó a llamar Secretaría de Planificación. Planeamiento, Coordinación y Difusión. Sí, exactamente. Y eso lo estuve hasta 1985. En 1985, cuando yo trabajaba en la oficina en la calle Convención,
Y cuando asume Sanguinetti, yo había tenido alguna reunión con Sanguinetti en una mesa redonda donde hablaba de un libro que escribí que se llamaba Política Económica y Distribución del Ingreso, que aparentemente no le gustó mucho por lo que decía de los gobiernos colorados. Y le dijo a Dabrie cuando asumió, Dabrie trabajaba en la oficina de planeamiento, que prefería que yo no estuviera en ese lugar. Fue un castigo duro que obviamente me hizo el favor de mi vida, porque me dediqué al sector privado. Tú escribiste ese libro y también con Larry Yastad y Anichini sobre política comercial. Me acuerdo que hay uno también. Sí, son recuerdos muy buenos, Javier. Yo no sé cómo vos recordás eso. Bueno, yo produzco las entrevistas. No vengo así a hoy. ¿Sabes lo que pasa? Que me hacen hablar de cosas que la gente puede decir, mirá, este se cree que es no sé qué, ¿viste? Pero yo soy de Malvin, yo soy del Rioba, ¿viste? No. Bueno, entonces yo lo que te digo es que ese libro que vos me mencionás, ahora todo el mundo habla de apertura económica, comercial y demás. En esa época, cuando se escribe el libro... Iba contra la tribuna eso. Totalmente. Claro. Bueno, absolutamente. ¿Por qué? En la línea de Beg, que fue contra la tribuna y lo logró. Prohibidas las importaciones, depósitos previos, consignaciones. Restricciones cuantitativas. De todo tipo. Sí. Entonces con Larry y Anichini escribimos un libro en donde planteábamos llegar en cierto lapso, aparte de estar liberadas las importaciones, al cabo de un cierto lapso, llegar a un arancel externo común, a un arancel externo único para todos, del 35%, que ahora es menos. Bueno, todavía hay dispersión. No, sí. Y llegan hasta 35%. Pero en aquel momento recibías hasta amenazas. No, claro, seguro. Yo te puedo asegurar, Javier, y le puedo asegurar al que esté escuchando, que fuimos amenazados. Sí, seguro. Decía, usted sabe lo que está proponiendo. Sí. ¿Ah? Terminar con los privilegios industriales. Sí, dije yo. Tener una cubierta de auto que no valga lo que vale acá. Y de mejor calidad. Cosas de ese estilo, dije. Sí. No es referido a una cubierta. No. Fue referido a a N productos, sí. Sí, está claro. Tú hablabas de tu amor por Malvin, tu barrio, y me consta, porque nos conocemos mucho, que sos gran hincha de Malvin, pero también sos hincha de otro equipo, de otro barrio que no tiene nada que ver con Malvin, que es River Plate. Sí. ¿Y eso cómo surge? Yo, en el año 69, me había empleado en Roche Internacional, hasta que después entré yo no era recibido, ¿tá? Y había un amigo mío ahí trabajando que un día me llevó a ver la final entre River y La Luz, en la cancha de La Luz, para el ascenso de River a Primera División. Simultáneamente, yo era de Peñarol, simultáneamente en el año 66, 67 y 68, que estamos hablando del 68-69, de Peñarol se va Pedro Virgilio Rocha, el mejor número 8 que uno conoce. Uno recuerda los goles de él, de media cancha, que pateaba, recuerda saltar con Cejas, Perfumo y Basile, y cabecear y ganarle. Es decir, miran esas cosas y dice, Pedro Virgilio. Y ahí, después de ese partido, empecé a ir a ver a River. Y bueno, y hasta hoy. Está bien, qué bueno. O sea, hoy soy vitalicio en River, en Malvin, en el lawn tenis y en donde quieras preguntar. Con 81 años. Vamos a hacer una transición en la próxima pregunta desde la biografía a la materia económica. Sí. Porque es de tu biografía, porque es un hobby que tú tenés, una afición que tú tenés, pero da para analizarlo económicamente, que es los cuadros. Sí. ¿Está? Me consta. Sí. Es más, en un mail que intercambiamos después de un evento que participamos, yo te dije,
¿Por qué valen menos los cuadros? Tú me decías que valen mucho menos los cuadros ahora que cuando los compraste. Sí. Y yo te dije, bueno, es un problema de demanda, porque yo veo las casas de mis hijos o gente de generaciones menores y no hay la costumbre de colgar cuadros como tenemos tú o yo. Entonces, ¿es que bajó la demanda solamente o hay otras cosas que explican la caída del precio? Yo creo que ha caído la demanda sin lugar a dudas. Es decir, yo antes iba, para comprar los cuadros que tengo, iba 5 minutos a las casas de remate conocidas, Sí, en sí. la Ciudad Vieja, en la calle Galicias, antes en la calle Rondó, antes en la calle Piedras, antes y así sucesivamente. Iba y miraba, dejaba el auto tranquilo en la puerta, entraba, miraba y me iba, ¿tá? Y me gustaba algo, hacía el sacrificio y lo compraba. Hoy yo no voy más a las casas de remate. Vos decís, bueno, pero podés verla por internet, pero no es lo mismo. ¿Tá? Es decir, yo tengo pila de cuadros, es cierto, te mostré algunos, pero yo quiero verlos, ¿no? Y yo veo que es muy difícil venir a la Ciudad Vieja, parar, bajarse, todos los que trabajan, ¿no? Yo podría hacerlo, yo trabajo todavía, pero el 10% de lo que trabajaba en la mejor época mía, ¿no? Entonces yo creo que hay un problema de demanda, ¿tá? Uno debería decir, pero ¿de qué depende la demanda de los cuadros? Como la de cualquier bien. Depende del precio del cuadro, depende del precio de los sustitutivos del cuadro, de los cuadros, de las pinturas, depende de la tasa de interés y depende de la riqueza que uno tiene o lo que sea. Y los gustos. Y los gustos. Pero los gustos, Pues eso puede cambiar con el paso de la en generaciones. microeconomía, gustos quiere decir and the like. Mal traducido por ejemplo, dicen, the demand for money depends on tal cosa and the like. Y otra cosa por el estilo. No solamente los gustos porque te guste, sino and the like en inglés quiere decir. Lo que pasa es que los textos de microeconomía españoles traducían like como gusto, pero es más que gusto. Okay. Entonces vos decís, pero si la tasa de interés es tan baja, el gasto es estimulado. Por lo tanto, debería ser, entre otras cosas, además de gastos de consumo, gastos en inversión. Inversión en edificios, en inmuebles, en ¿cómo se llama?, financieras. Claro, pero se ha desarrollado mucho el mercado de capitales desde aquella época a hoy. Exacto. Entonces hoy, eso que podía ser una reserva de valor, Sí. hay cosas que en la pantalla del celular uno las puede comprar, Exacto. en vez de ir a la Ciudad Vieja a Por estacionar ejemplo, el hoy, auto. por ejemplo, hoy de mañana yo estoy con algunos muchachos y hablamos de economía y demás, y yo dije, hoy tienen que subir las acciones porque Estados Unidos, y me dice, ¿por qué no subió ayer? Y bueno, porque ayer fue feriado. ¿Y cuándo salió todo esto? El fin de semana. ¿Tá? Entonces, ¿subió hoy? Sí, subió la acción AMD, subió el QQQ, subió todas esas acciones, hoy subieron mucho. Cayó Amazon, cayó Meta, cayó otra más. Pero las que uno sabe que son fuertes, esas iban a subir. ¿Por qué? ¿Y hoy qué pasa hoy en Uruguay? Hoy el Banco Central decide qué va a hacer con la tasa de interés. Yo pienso, lo digo de antemano, creo que no va a pasar nada. Yo opino lo mismo. ¿Tá? Creo que no va a pasar nada. Pero si llegara a bajar la tasa de interés, va a pasar alguna otra cosa. Van a bajar la demanda por títulos de letra de regulación monetaria. Si sube la tasa de interés, va a aumentar la demanda por letra de regulación monetaria. Puede caer el tipo de cambio. Sí, exactamente. Entonces, eso es microeconomía también. Entonces uno dice, los cuadros, y bueno, los cuadros es una forma de gastar, pero no es la única. Y es la forma de invertir, pero no es la única. Y cada vez es menos la única. Exactamente. La joya es lo mismo. Entonces ¿verdad? uno dice, todos los cuadros que tengo que salieron tanto, hoy salen lo mismo, pero con un dólar que es como. Muchísimo más débil. Voy a hacer una afirmación y me gustaría si estás de acuerdo. Ramón Díaz y Alejandro Beck Villegas fueron los dos liberales más notorios del Uruguay.
uno en la teoría y otro en la práctica. Uno de los editoriales y otro de las políticas públicas. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí. Lo que pasa es que Ramón nunca tuvo la oportunidad más que cuando fue con Lacalle a, ¿cómo se llama? Que vos estabas, creo. Fue presidente del Banco Central. El Central, pero sí. antes del golpe, él estuvo también en planeamiento en algún momento. Yo Él había no- estado subsecretario de Peirano del Ministerio de Industria, cuando el plan de estabilización de fines de los 60. Esas fueron las primeras... Sí, yo no lo recuerdo sí. eso. Pero lo que pasa es que son dos maneras de actuar, ¿no? Claro. Uno de choque y otro de menos choque. Entonces cuando Alejandro Bej Sí. vio que era una prohibición absurda, ¿no? El no dejar importar, y eso generaba desviación de comercio, no creaba comercio por ningún lado. Agarró y de la noche a la mañana dijo, chau, no más prohibición. Vamos a hacerlo soft, en el sentido de Sí, gradual. bajar de a poco, gradual. Sí. Pero de a poco, pero fuerte, ¿no? Porque sacó la principal de todas, dijo, se puede importar, antes no se podía. Ramón era más, en ese sentido, era más educador. Sí, más didáctico. Sí. Sí. Sí, con sus editoriales y sus Sí. columnas. Él sí. quería, él era, pero bueno, los dos son por mí admirados, ¿no? Sí, además los conociste mucho y trataste Sí. muchísimo con ellos. Tú, hablando de micro y macro, tú decías en la introducción que la micro es la verdadera economía, digamos, la madre de las distintas disciplinas. Es teoría de precios. Abunda un poquito más sobre eso y por qué ves a la macro relegada en ese sentido y no a la par. Porque el problema central de la macro no tiene nada que ver, tiene que ver con la macroeconomía, es decir, el problema central es cómo solucionar desequilibrios de dos tipos. De naturaleza interna, solucionar la inflación y el nivel de actividad, y de naturaleza externa, solucionar los problemas de balanza de pago, de falta de reservas, exceso de reservas, lo que sea, en caso de tipo de cambio fijo, o solucionar los problemas de nivel de tipo de cambio en el caso de tipo de cambio flexible. Ese es el ámbito de ¿cómo se llama? de aplicación de la macro, o el ámbito donde se desemboca la macro. Mientras que en el caso de la micro, vos tenés la formación de precios en distintos tipos de mercado, ¿tá? Y eso, sobre la base de la determinación de eso, vos podés llegar a tener escasez, podés llegar a tener desempleo, sobreempleo, cosas por el estilo. Y eso da lugar después a esa disciplina que es la macro, ¿tá? Que te dice, bueno, si tenés un desempleo, tenés un bajo nivel de actividad, entonces lo soluciona de esta manera, con la política fiscal, la monetaria y la cambiaria. Que son los instrumentos. Sí. Entonces todo el mundo, digamos, a nivel académico lo entiende en el sentido de que sí, la micro es el fundamento de todas las disciplinas. Por ejemplo, hablamos de economía monetaria, o economía internacional, o economía del crecimiento. Todo eso es derivado son disciplinas derivadas de. Se está hablando mucho de las vacas atadas, y eso es micro, por regulaciones, en fin, yo qué sé, el mercado de los combustibles, ya sea el monopolio, como también la distribución y comercialización, que hay cupos, digamos, o un sector que está muy regulado y con pocos participantes, que no es trivial la entrada y la entrada al mercado, el cemento que sigue produciendo ANCAP y que ahora una ministra dice que las intendencias deberían comprar parte de sus obras, construir parte de sus obras con cemento de ANCAP. El ministro de Economía está planteando una ley de competitividad, incentivos, que busca derogar determinados privilegios
al estilo de aquellos viejos privilegios industriales, pero ahora ya más vinculados a otro tipo de actividades. ¿Cómo estás viendo ese tema? ¿Eso es realmente relevante como para mejorar la competitividad de la economía? Ahí hay, en toda ese análisis o descripción que haces de lo que está ocurriendo, hay varias cosas. Sí. En primer lugar, está el tema, sí, microeconómico. Uh-huh. Estamos hablando de microeconomía. Pero, Mercados. sí, mercados. Pero es distinta la profundidad de las cosas que se buscan en un caso y otro. Por ejemplo, vamos a empezar por uno de ellos. El ANCAP, el Portland de ANCAP. ¿Tá? Es el sacrificio de muchos que tienen que pagar la nafta más cara, todo lo demás, para el beneficio de pocos, que son los que trabajan en ANCAP, ¿no? Entonces, ¿cómo solucionás eso? Desde el punto de vista microeconómico es fácil. Agarrás y decís, libero, ¿tá? Libero no. Prohíbo que ANCAP subsidie a ese. Bueno, pero se queda gente sin. Y bueno, entregáselos, regalarle todo lo del Portland a los trabajadores, a los que van a ser perjudicados por eso. Regaláselo y que sigan ellos. Pero los consumidores, y que compitan con los que ya existen. Pero en la medida en que estoy subsidiando a ellos, o ANCAP está subsidiando a ellos, por otro lado, lo que está ocurriendo es que también está subsidiando, porque fija un precio relativamente alto o permite un precio, a la competencia. ¿Ah? Es como tener un arancel a la importación muy alto, es lo mismo. Entonces, eso es lo primero que uno puede decir en términos, decir respecto a esto, a este mercado. Pero después hay muchos otros mercados, ¿no? Por ejemplo, yo veo que, no quiero personalizarlo, pero veo que en mi casa, ¿no?, se consume, entre comillas, un medicamento que acá sale más de 10 veces lo que sale en la Argentina, o del otro lado, el mismo, o del otro lado del Chuy, que vos llamás por teléfono, lo encargás y te lo mandan por una de estas empresas de logística. Entonces yo digo, eso hay que atacarlo de alguna manera. Es decir, no puede ser que... No, pero lo que pasa es que está la ley de patentes, o no sé cómo se llama, que no podés poner algo igual con el no sé qué. El tema es, hay que atacarlo. Eso se está atacando con los ajustes microeconómicos que el gobierno está elaborando. Es factible pensar, por ejemplo, en un costo aduanero que no es solamente el arancel aduanero, que incluye, por ejemplo, gastos del puerto por tener un escáner o por tener o pagarle a otras empresas que poco tienen que ver, subsidiar empresas, o pagarle a la Cámara de Industria incluso por importar un determinado producto, tener que pagarle un porcentaje a la Cámara de Industrias. ¿Eso se va a atacar o no se va a atacar? Cuando vos mirás, además de los costos aduaneros, ¿tá?, lo que está ocurriendo con esos, además de los costos, digamos, por servicios aduaneros, los que no son por servicios aduaneros, que son, como te decía, industria, vos decís, pero no puede ser, ¿no? Entonces, ajustes microeconómicos, vamos a ver cuáles son.
Yo no puedo anticipar. Sí, aparentemente es un proyecto de ley que se formó a partir de sugerencias del sector privado que le mandaron al Ministerio de Economía, y creo que Ceres tuvo algo que ver en eso también. Está bien. Recogiendo las inquietudes de gente que decía, mira, acá tengo un problema. Bueno, ahí apareció el tema de los despachantes de aduana, que el año pasado Pero eso es. hizo ruido. Un concepto sobre el cual tú has escrito, y está bueno que lo traigamos acá, es el del valor de la productividad marginal de trabajo. Si se está hablando mucho de la productividad, que los consejos de salarios que deberían incluir, y vos siempre pones en el énfasis en que no es solo la productividad marginal de trabajo, sino el valor, que incluye el precio de lo que se produce con esa productividad. ¿Podrías explicar un poco más eso? La productividad se mide en términos de lo que rinde un factor de producción en función del stock que hay de ese factor. Entonces, si vos aumentás, por ejemplo, la cantidad de gente trabajando, tenés que ver cómo aumenta la cantidad del factor, perdón, del producto. Del producto, sí. ¿Ah? Pero eso es físico. Físico. Claro, no es monetario, es físico. Entonces, ¿cuánto vale eso? Y lo tenés que medir en términos de la persona o de la empresa que que contrató más gente para producir más. ¿Y qué es lo que le reporta a la empresa el producir más? Y bueno, el precio al cual vende el producto final. Entonces, lo que importa es no la productividad también, solamente, sino el valor de la productividad. Te voy a dar un ejemplo. Supongamos que una empresa produce diligencias. Yo lo he dado. Estaba pensando en el mismo. Entonces, aumenta la productividad y se producen más diligencias, pero el precio es cero. Es cero, no existe. No las vendés, no sé qué, no sé cuánto. El salario debe ser cero, por lo tanto. Y el salario, no, tiene que ser cero por el margen que, tiene que ser cero en general. Claro, porque el precio es cero. Pero claro, lo que vos aumentás la producción es cero. Es decir, aumentás 10, pero lo multiplicás por cero. Claro, por eso. Sí. Sí, me acuerdo de ese mismo ejemplo en alguna de tus columnas. Cambiemos de tema. Es como, por ejemplo, es otra cosa, ¿no? Pero cuando se dice, vamos a aumentar el gasto público para mejorar la pobreza infantil. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Bajamos el gasto en otro lado o ponemos impuestos? Entonces yo siempre digo que si pones impuestos es como agarrar un balde de agua en un aljibe y llevarlo 350 kilómetros de distancia. Es la distancia entre recaudar el impuesto y usarlo. ¿Qué pasa con el balde? ¿Llega con toda el agua? No. En el medio tenés 30.000 pozos que tenés que pasar o montañas que tenés. ¿Tá? Y eso ocurre en el gasto público. Es decir, desde el costo social que tiene para el contribuyente tener que estar liquidando el impuesto, dándoselo a alguien que se lo liquide o que pagarlo hasta que llega ya, porque después que vos lo pagás hay un recaudador que tiene gente, y después del recaudador hay un inspector, como salió hoy en el diario, que van a analizar el IRAE, ¿no? En muchas empresas. Entonces, y seguís. No, pero además tiene que haber una oficina que sea la que asigne el gasto. La que encuentra el chiquilín ese que está vagando por las calles de Montevideo con 7 años, no sé cuánto, que salió en el diario hoy. Entonces vos decís, pará, escúchame, ¿no habrá otra forma? Hablaste de impuestos. ¿Qué cambios le harías al sistema tributario tal como está hoy en Uruguay?
hablo de grandes pinceladas, digamos, impuestos directos, indirectos. Yo siempre hago la distinción entre impuestos directos e impuestos indirectos. Y siempre digo una cosa que nadie, o que vos sí y otros, algunos también, ¿no? Pero que la mayor parte de los que están en el gobierno no lo aceptan. Y es que el impuesto menos distorsivo es el IVA. Sin duda. ¿Está? Porque ¿qué es lo que pasa? Te ponen un impuesto a la renta, a una empresa, el IRPF, el IAS, todo eso. Te disminuye el ingreso disponible para gastar, porque tenés que pagarlo. O sea que el ingreso disponible para gastar, vos lo gastarías en consumo o en inversión. Pero gastémoslo en consumo o en inversión, siempre el que te va a proveer el bien de consumo está también invirtiendo. Por lo tanto, va a invertir menos porque no te consumen tanto. Entonces uno dice, claramente el que menos distorsiona es ese. El impuesto directo lo tenés que pagar sí o sí. Mientras que el impuesto indirecto, vos consumís o no consumís. O sea que claramente irías a un... ¿Cuál mejoraría? Me distraje con eso. A un IVA más general quizá, o más importante, e impuestos directos menos... Yo iría a la baja del gasto, ¿no? Bueno, pero iría dado el gasto... A menos indirecto, menos directo. Menos directos. Y no iría al impuesto ese que están hablando ahora del el IVA personalizado, ¿tá? Porque me parece que es de vuelta seguir metiendo distorsiones en el medio con costos sociales impresionantes. Entremos en la coyuntura, Sí. en la coyuntura global. ¿Estamos ante el final de las reglas de juego de posguerra o en una pausa? Que el día que no esté Trump se va a volver al estado previo. Bueno, es difícil, tenemos que hacer supuestos. Sí, siempre. Los supuestos que tenés que hacer es, bueno, ¿se va a solucionar o no se va a solucionar? Yo personalmente creo, por ejemplo, que hay algunos precios que han sido significativamente afectados por la crisis de, ¿cómo se llama?, de Medio Oriente. Obviamente, el petróleo, que el domingo, cuando se supo lo que dijo Trump respecto a que podía haber un acuerdo, no sé qué, hoy está en 90 en lugar de 110. No sé, hoy capaz que cambió de parecer. Yo te diría que en estos casos, que no es solamente el precio del petróleo el que ha subido, porque si vos mirás los precios de materias primas y los precios de productos tales como, por ejemplo, la soja, ¿por qué está 440, 450? Sí, estaba a 360. ¿Por qué el trigo, que está a 225 y estaba a 180? ¿Por qué el maíz? Bueno, ¿por qué la carne, que según la Asociación de Concesionarios de Ganado, en cuarta balanza está a 5.50, cuando el año pasado estaba a 4 y algo? Entonces, vos decís, el aluminio, por ejemplo, que estaba a 2.650 y hoy está a 3.650. Entonces vos decís esas cosas, esos precios, si bajan, claramente vamos a tener la posibilidad de tener todavía un nivel de precios relativamente más bajo al que tenemos hoy acá. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, el gobierno hoy o mañana que se va a reunir? El gobierno no, ANCAP y no sé quién. Sí, el gobierno y la URSEC. ¿Qué van a hacer? ¿Subir el precio? ¿Qué precio van a tomar? ¿Cuál precio? ¿Van a tomar el 90 como está el Brent hoy o el 92 como está el Brent o el 90 como está el WTI? No sé, eso. Entonces vos decís, bueno, hay que hacer hipótesis, es decir, hay que plantear posibilidades de que ocurra esto o que ocurra lo otro. Yo personalmente creo que de a poco los precios van a ir cayendo un poco, no mucho más. El petróleo ubicarse en 80, 85, no lo veo más abajo hasta que no se aclare bien la cosa. Y eso obviamente va a tener efectos sobre el consumo. Y el consumo es parte de la demanda agregada. Y el consumo, que es parte de la demanda agregada, además
es en cierto modo determinante de la inversión. Entonces yo creo que para este año lamentablemente vamos, y en definitiva el PIB, ¿qué va a pasar? ¿No? Porque el consumo, inversión, gasto de gobierno, etcétera. Yo creo que este año lamentablemente la producción, debido a esa a menor demanda agregada, como consumo, inversión, etcétera, creo que va a tener dificultades para ser positiva el crecimiento del PIB. El PIB yo lo veo no arriba de 0,5, en el mejor de los casos. Hablamos de los instrumentos de las políticas económicas, política monetaria cambiaria, fiscal, salarial o de ingresos. ¿Cómo estás viendo el balance entre esas políticas hoy en nuestro país? La política fiscal yo la veo que es insostenible que siga en este camino. Si uno mira lo que está ocurriendo realmente con el déficit primario del gobierno, ¿no? El gobierno debería gastar menos de lo que le ingresa para tener un superávit primario que le permita pagar los intereses que tiene que pagar por la deuda que va venciendo todos los meses y que tiene que pagar lo que vence de deuda. El gobierno tiene que pagar los intereses de lo que vence y de lo que se mantiene outstanding. Es decir, entonces, y tiene un déficit fiscal antes de pagar todo eso. Entonces es una situación desesperante, a mi juicio, por los montos. Y no te digo, Javier, que además, vos ya lo sabés porque lo escribí, que además tenemos al Banco Central, que el Banco Central tiene una deuda con los tenedores de letras de regulación monetaria del orden de los 8.500, 9.000 millones de dólares que vence todos los años. Todos los años quiere decir durante un año. Sí, todos vencen antes de un año. Porque todos los son a 1, plazos, 3, 6 y 12 meses. Sí, sí. ¿Tá? Entonces, estamos hablando de un esfuerzo de conseguir fondos. Pero el mercado, por lo visto, no está bueno, tan asustado. Vamos a eso. El riesgo país, la Exacto. calificación de riesgo. Es increíble, pero ahí va a ir una de mis críticas. Hoy Uruguay tiene entre el Banco Central y el gobierno y el BPS, ¿cómo es? BPS, el gobierno central, sí. Tiene 17.000 necesidad de fondos por 17.000 millones de dólares. En 12 meses, sí. Si nosotros agarramos y dividimos 17.000 entre 89, 90.000 millones, te da un porcentaje del PIB impresionante. Yo quiero colocar a veces excedentes que puedo tener o que se me vencen cosas. Quiero colocarlas. Y veo que las tasas de interés en el mundo, pero también acá, son ridículas. Miro el riesgo país, 63. El otro día era 57 puntos arriba de las Al Tesoro Americano. de los títulos libres de riesgo. Entonces digo, bueno, ¿y quién? ¿Y por qué es eso? Es cierto que las AFAP tienen que redireccionar todo lo que recaudan hacia prácticamente todo, hacia los títulos locales, todo eso lo entiendo. Pero de todas maneras, o sea que eso baja, digamos, la necesidad de fondos, porque... Sí, la regulación lleva a que las AFAP tengan un X% de su portafolio en títulos públicos. Entonces uno dice, ¿y por qué tan bajo, no? Entonces empezás a ver, ¿y qué dicen las como decías vos, qué dicen las calificadoras de riesgo? Y bueno, que está todo bien. O no se animan a decir que no está todo bien. Valoran mucho la institucionalidad del Uruguay. Exactamente. Dice, no, Uruguay nunca defaulteó, nunca repudió la deuda como el caso argentino. Sí, loco, pero ¿hasta cuándo vos podés seguir aumentando el stock de deuda que tenés? Porque hablan del stock de deuda neta. Sí, bueno, pero si yo miro quiénes son los que tienen
los dólares en Uruguay para restárselo a la deuda en dólares o a toda la deuda, es el Banco Central, 18.000 millones de dólares, 19.000. Sí, de la cual casi la mitad son encajes, ¿no? Encajes, y además, si hay una corrida contra el Banco Central Sí. de alguna manera, o el Banco Central quiere corregir una corrida, va a gastar muchísimo, muy rápidamente sus reservas. Básicamente las reservas propias del Banco Central machean con el stock de letras de regulación monetaria, Sí. al tipo de cambio. Nada actual. más. Sí. Entonces vos agarrás y decís, ay, ¿por qué las calificadoras de riesgo, como vos decís, es un problema? Sí, dijeron, Uruguay no defaultió en el peor momento del 2002, ¿no? Y bueno, y hoy no va a defaultear. Temas estructurales del Uruguay. Sin viento de cola, casi que no crecemos. Nacho Munjo el año pasado publicó, o sea, hizo la autopsia de la historia de las últimas décadas y veía los años de viento de cola, los años de calma y los vientos en contra, y eran tres realidades muy distintas. Y él decía, sacando los vientos de cola y los vientos en contra, crecemos al 1%. No es nada eso. Segundo, la situación fiscal y de la deuda. No te contesté la parte monetaria. No, dale. Perdón. En la parte monetaria, claramente, observamos que los títulos, las letras de regulación monetaria han llamado la atención mucho y eso ha perjudicado la cotización del tipo de cambio. La política cambiaria es de flotación. Si vos tenés más oferta de dólares que demanda, está. El tema es por qué tenés más oferta de dólares que demanda de dólares. Es decir, ¿por qué vienen dólares del exterior? Es por diferencial de tasas de interés. O cambio de portafolio de los propios residentes. Exactamente. Entonces, No, sí, perdón, y lo otro que decías de lo fiscal. Sí. Desde el momento que tenés un primario negativo, sí, te colocás deuda que te dan dólares y tenés que salir a vender esos dólares eso también no, acá. También. Perfectamente. Entonces vos decís, pero ¿no se estará perjudicando a alguien por ese bajo nivel del tipo de cambio? Entonces yo miro y digo, vamos a ver el balance de alguna empresa, el estado de situación patrimonial y el estado de resultado. Vamos a ver el estado de resultado de una empresa que sustituye importaciones y una empresa exportadora. Entonces tiene los ingresos, que son básicamente, en un caso en dólares y en otro caso con el ojo de reojo mirando al dólar. Y abajo, ¿qué ves? En los costos. Y lo no transable. Ujú. Y entre lo no transable están los salarios. ¿Cómo se han comportado los salarios respecto al dólar? Entonces vos mirás y en los últimos 4 o 5 años los salarios han subido 46% en dólares. 46% en dólares. Entonces vos tenés algo que se quedó así y otra cosa que hizo así. Entonces la rentabilidad, que es la atracción que se tiene, ¿para qué? Para invertir, no permite que vos inviertas nada más que para reponer lo que gastaste. Tú decís que es muy caro agregar valor en Uruguay. Sí. Cada vez más caro. Sí, exactamente. ¿Por qué hemos subido, en cierto modo, la producción? Porque han habido 2 o 3 inversiones de empresas de países que no tienen la materia prima que tiene Uruguay, como por ejemplo ¿cómo se llama? Los bosques y demás, Sí. que producen mucho. Pero nada más. ¿Pero qué más hay? 3 o 4 empresas, ponele. Y después la de zona franca que no pagan impuestos. Y además esas inversiones son sin pagar impuestos. Entonces... 2 o 3 preguntas finales. La inflación. La meta es 4,5. Llegó a estar abajo del 3, ahora está en 3,2. Y hay quienes dicen, bueno, ya que estamos, ¿por qué no nos quedamos en 3? yo digo lo mismo. ¿Tú opinas eso?
Sí, quedémonos en 3. Pero hay un tema, el gobierno lo que te dice, y yo concuerdo, hiciste convenios salariales con una pauta del 4,5. Si vas ahora al 3, va a subir el salario real 1,5 puntos más de lo que tú previste y eso puede generar desempleo. Bueno, lo que tenés que hacer es una nueva negociación en donde decís, mirá, esto sistemáticamente está ocurriendo. ¿Qué preferís? ¿Seguir ganando más, cada vez más en términos reales, o tener más desocupación? ¿No? Porque hoy yo lo que veo, desde el punto de vista microeconómico, es que la demanda por trabajadores, ¿tá?, es menor que la oferta de trabajo por parte de los trabajadores. Uh-huh. Eso es lo que se llama desempleo. Uh-huh. Si vos lo mantenés subiendo el salario por las nuevas, porque por esto que estábamos hablando del tipo de cambio y demás, o el tipo de cambio bajando, lo que va a ocurrir es que el desempleo va a aumentar. Entonces, ¿qué querés? ¿Ganar más en dólares? ¿O querés ganar más y tener más desempleo, o ganar lo mismo que estás ganando ahora sin ajustar y tener empleo? El tema es que la decisión la toman 3 o 4. Las decisiones salariales a nivel de los trabajadores la toman 3 o 4, no más. Uh-huh. Y gente que no sabe un pito a la vela de microeconomía, perdonando la expresión. ¿Qué impresión te ha dejado la nueva institucionalidad fiscal? Consejo Fiscal Asesor, ahora autónomo, las reglas fiscales. Se inició con la LUC, ahora se cambió, no se cumplió a lo largo de los primeros años de su experiencia. ¿Cómo te deja este tema? Dos cosas. Una, que no creo en nada de eso. Uh-huh. Yo creo en la responsabilidad de quienes trabajan en eso, de manera que lo hagan de manera ética. Creo en la responsabilidad de un tratamiento ético de todo eso. ¿Ah? Y yo no lo veo. No veo que... Lo veo como el país de los vivos, como dice Thomas Lin y el Pocho Dara, y de los nabos que toleran. No puede ser que se pueda tolerar que estemos pasando todos los beneficios de los gastos que nosotros hacemos hoy a las futuras generaciones. Yo pregunto, si esto sigue así, ¿cuánto más va a durar sin tener crisis más profundas de las que hemos tenido en el pasado? ¿Ah? O sea que es el país de los vivos. 20 o 30 por ciento de... No por ciento. Determinada cantidad de gente, los vivos, ¿tá?, que trabajan en el sector público, que gastan en el sector público, que yo qué sé cuánto. ¿Y quién lo paga eso? Los nabos de siempre, como dice Thomas Lin y el Pocho Odara, ¿no? En su libro último, no sé si lo viste, sí, Por un país mejor. El Pocho habla de la nostalgia que da recordar lo que fuimos hasta la década del 50, los que la recuerdan, ¿no? Y los que leyeron mucho respecto a eso, cuando teníamos a Inglaterra y a ¿cómo se llama? Y a Francia acá, ¿tá? Cuando teníamos los ferrocarriles, teníamos el gas, teníamos todo eso, la carne ha determinado todo eso, que después, con la suba al doble, por ejemplo, de la cantidad de gente trabajando en el sector público, con jubilaciones anticipadas, ¿tá?, con préstamos a tasas negativas en términos reales y con tasas para hacerse casas. Bueno, se consumió el ahorro previsional en esa época. Exactamente. ¿Tá? Entonces, ¿queremos seguir como eso, que en algún momento termina? No sé. Para terminar, quiero hacerte una pregunta más yendo a la peripecia personal. Me interesa conocer, y esta pregunta en general la hago al final de cada entrevista, tu visión sobre las perspectivas de nuestro país
¿Cómo imaginás al Uruguay en el mediano y largo plazo? Digamos, cuando ya no estemos, tú y yo, digamos, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Tenés la ilusión de que vuelva a ser lo que fue en algún momento, de que se ayorne más rápido al mundo, que siga en esta penillanura suavemente ondulada? No sé, ¿cómo estás viendo? Mira, yo en eso, lo último que he estado leyendo y que comparto es justamente el libro de Odara. Y coincido totalmente con él, que si vos seguís así, a pesar de que tenés condiciones para poder tener un porvenir mejor, te vas a ir a donde sea, a donde no sea, digamos. Vas a tener un problema serio, muy serio, en el futuro, en el mediano plazo. Ahora, si vos considerás que hay países que han sido chicos, que son chicos, que no es el paisito que todos despreciamos acá en el Uruguay, que decimos vivo en un paisito y que por ser un país chico justificás todo lo que no lográs alcanzar. El Pocho lo que dice, Odara, y yo lo comparto, miremos a Suiza, miremos a Holanda, miremos a Dinamarca, Singapur, Hong Kong. Entonces vos decís, pero esos son más chicos que nosotros. Estonia. Son más chicos que nosotros y han crecido enormemente. Te voy a dar un ejemplo mío. En 1977, Uruguay tenía un sistema de comercio exterior, un régimen de comercio exterior por el cual se daban subsidios a las exportaciones. No alcanzaba con haber bajado la protección arancelaria, a pesar de que era alta todavía. Reintegros. Entonces, a Uruguay, de Estados Unidos, el US Trade Representative, el representante de comercio exterior de Estados Unidos, lo llamó para que justificara por qué daban esos subsidios, esos reintegros. Entonces, a mí me dijeron si yo podía ir, porque sabía inglés. Entonces yo me reuní con gente del cuero, que hacía prendas de cuero, todo lo demás, y dije, de lana, díganme que tenían el subsidio Pineda. La ley Pineda. Sí, los textiles. Entonces yo dije, ¿qué les digo al representante de comercio de Estados Unidos? Bueno, lo que pasa es que no sé qué, que no sé cuánto, no tenía ningún... Y yo le digo, bueno, pero están compitiendo con los coreanos, los de Corea del Sur, en ese momento. Competían con las prendas de cuero. Dice, sí, lo que pasa es que ellos trabajan 24 horas por día, los 7 días de la semana. Pero yo no le puedo decir eso. Mirá lo que soy. Los mejores autos que hay son los de Corea del Sur. ¿No? Tenés los teléfonos, tenés yo qué sé cuánto. Y nosotros seguimos luchando por eso, por tener una protección para las prendas de vestir, como mis hijas que importan, ¿tá? Y que tienen que pagar 37% como arancel externo común para traer prendas de vestir de China. Entonces vos decís esas cosas y decís, estamos fritos. Si no cambiamos, ahora, ¿cómo lo veo? Y bueno, lo veo que si no cambiás y tenés posibilidad de cambiar, y yo creo que hay condiciones para el cambio, pero que son muy dolorosas y que difícilmente se puedan hacer rápidamente. Entonces yo voy a ver a nuestros hijos, ¿no? Fíjate que esos países que te mencioné, además, tienen empresas a lo largo del mundo, ¿tá? Que no tienen nada que ver con la nacionalidad de ellos. Es decir, Dinamarca y Maersk, ¿no? ¿Qué tiene que ver Dinamarca con...? Y bueno, y desde ahí es una empresa dinamarquesa, danesa. Entonces vos decís, tenemos que hacer unos cambios brutales. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No veo hoy, como está planteado, el país de los vivos, que dice el Pocho, no lo veo
muy bien para el mediano plazo. Para el largo plazo... A mí hay una palabra que me viene cuando tú decís todo esto, y es lo que creo que nos está faltando, que es un liderazgo, que es el que tuerce estos destinos de los países, ¿no? Seguramente atrás de cada una de esas experiencias hay liderazgos importantes y, Sí. Lo que pasa y equipos muy solventes. Eso. O sea, que haya un líder, sí, pero que tenga un equipo que responda a muerte y que haga las cosas relativamente bien, y no con destratos y cosas por el estilo, explicando. ¿No? Gobernar es explicar, decía Fernando Enrique Cardoso. Bueno, Jorge, yo te agradezco mucho esta entrevista. Fue un placer charlar en esta relación de tantos años que se inició en el año 83 en la materia de Economía 3 de la Facultad de Ciencias Económicas. Hemos recorrido temas interesantísimos de tu biografía y muchos temas de la profesión que compartimos. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación y espero que haya sido claro para los que puedan estar oyendo esta entrevista. Y a nuestros oyentes los esperamos el mes próximo con un nuevo episodio de Nominal en esta su sexta temporada. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 26 de mayo de 2026 en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay. Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.